Quería contarle, estimado Rodolfo, que hay leyendas, ya lo dijimos en algún momento, ¿no? Que hay historias que se han tergiversado y que terminan siendo de una manera y después cambian, de acuerdo a quien lo diga. Bueno, una es el famoso promedio para el descenso, el bendito, maldito promedio para el descenso. Yo no recuerdo que haya algún antecedente de promedios para el descenso en el fútbol europeo. A mí tampoco me suena, la verdad es que debe ser complicado. Complicado, sí. Voy a buscar a ver si Bueno. encuentro algo. Acá en la Argentina la leyenda dice que el fútbol europeo, que el promedio para el descenso comenzó a aplicarse en 1983, una vez que descendió San Lorenzo, en 1981, que fue el primer grande en bajar de categoría porque terminó penúltimo en el campeonato. Argentinos le ganó en la última fecha en la cancha de Ferro y lo superó por un punto y San Lorenzo bajó. En realidad se instituyeron 2 años de promedio para el campeonato que comenzó en 1983. En 1983 descendió Racing, que en la última fecha tuvo la desgracia de ya estaba descendido, había perdido con Racing de Córdoba como local, le tocó encima padecer el fervor de los hinchas de Independiente, porque Independiente no solo le ganó 2-0 a un equipo ya descendido, por primera y única vez en su historia, sino que se consagró campeón de primera división. Bueno, a partir de ese año se pusieron 3 temporadas, y eso no impidió, esto lo podíamos decir hasta el 2010, pero eso no impidió en los últimos 5 años que River e Independiente, 2 de los otros 5 grandes del buen humor, bajaran a la segunda división. Quedó Boca, faltó quizás un ciclo más de Carlos Bianchi, no sabemos, o un poco más de gestión de Julio Grondona. El asunto es que Boca quedó como el único equipo del fútbol argentino de primera división que no descendió en el profesionalismo, porque Boca jugó en la segunda división del fútbol argentino entre 1908 y 1912, 5 temporadas, pero porque los equipos se fundaban y aparecían en las categorías de ascenso. Pero sin embargo hay que aclarar que en 1957 empezaron los promedios en el fútbol argentino. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Yo creo que se le ocurrió a... Había caído el gobierno peronista, se habían dado unos finales de campeonato bastante discutidos donde había partidos que cambiaban de resultado insólitamente. En 1954 descendió finalmente Banfield y en la última fecha Estudiantes de La Plata no, Newell's Old Boys necesitaba una cantidad de puntos para salvarse y los logró en partidos que dejaron de puntos, no, de goles. Claro, necesitaba una cantidad de puntos, ¿no? De puntos. En los últimos partidos. Claro, en los últimos partidos sumó una cantidad de puntos. En el 55 la sospecha envolvió a Platense y a Rosario Central. Finalmente Platense descendió, fue la primera vez que descendió. Y en el 56 se dio el hecho de que el último lugar lo empataron Argentinos Juniors, Tigre y Chacarita, con 22 puntos. Con 23 quedaron Estudiantes de La Plata y Huracán. Se dieron también un par de resultados que le permitieron a Estudiantes y a Huracán sumar los puntos necesarios para esquivar el descenso. Estudiantes de La Plata había descendido en 1953, ganó el campeonato de la B del 54 y se mantuvo ahí muy cerca del segundo descenso en esos años. Lo que provocó gran indignación fue que en el último partido River, que había salido campeón ya del torneo del 56, recordemos que River gana 55, 56 y 57, fue a jugar a La Plata con los titulares, pero a levantar la patita. Y Estudiantes le ganó con mucha claridad y se salvó del descenso en ese partido. Indignación en Argentinos, Tigre y Chacarita. ¿Sabes cómo se definió el descenso de uno de esos 3 equipos que empataron el último puesto? Puedo pensar cualquier cosa. Bueno, la que quieras, no sé si la vas a acertar. Se sumaron los partidos entre ellos, como se hace en el básquet en general, ¿no? ¿Cómo le fue a Tigre con Chacarita y Argentinos, a Argentinos con Tigre y Chacarita? Bueno, eso se hace en el fútbol europeo. En el fútbol europeo, no está mal. Sí. Pero además de eso, se le sumaron puntos de cómo habían salido cada uno de esos 3 equipos contra los 5 primeros del campeonato. ¿Y por qué? Porque se le ocurrió a algún dirigente. El asunto es que se dio un cambalache, porque ya se sabía en la última fecha que quienes igualaban tenían que someterse a esa definición. Se dio un cambalache de que en las 3 canchas la gente gritaba, nos salvamos, nos salvamos. Bueno, finalmente, de acuerdo a los puntos, Chacarita, que le había ganado 1-0 a Racing, la gente celebró todo, se fue al descenso. Entonces, para 1957, se decidió poner
2 años de promedio. Era muy simple, se sumaban los puntos de los dos campeonatos, había un solo campeonato de 30 fechas, 32, 34 fechas, y se dividía por 2. En 1957 había un solo descenso. Descendió Ferro, que terminó con 22 puntos, Tigre, que terminó con 22 puntos y medio, se salvó. En el 58 se mantuvo el promedio de la misma manera. Descendió Tigre, que hizo una campaña muy mala y descendió mucho tiempo antes de que terminara el campeonato. Hubo un único descenso. En 1959 se aumentó a 3 la cantidad de temporadas para sumar en el promedio. Pero también se sumaban los puntos y se dividía por 3. Empataron el último puesto Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Córdoba de Rosario. Aquí entra a jugarse la historia que alguna vez contamos en Los Hijos del Tiempo, que Central Córdoba protesta un partido por mala inclusión del misionero Ríos de Ferrocarril Oeste, y el Tribunal de Penas, presionado por los clubes rosarinos y por algunos otros poderosos, decide darle la razón a Central Córdoba, suspender por 30 partidos a Ríos, pero no darle los puntos. Entonces, quedan iguales Central Córdoba y Gimnasia, y se define cómo les había ido con los 5 equipos primeros de la tabla. En ese punto, Gimnasia superó a Central Córdoba y se fue al descenso. En el 60 se mantuvo el sistema con un solo descenso, bajó Newell's, que terminó por debajo de Lanús, ¿sí? En el 61 se mantuvo el sistema, pero con 2 descensos, y le tocó a Lanús, que ya venía mal, y a los Andes, que jugó su primer año en primera, en 1961, no hizo una buena campaña y se fue. En el 62 pasó lo mismo, y descendieron Quilmes, que había ascendido porque a Newell's le habían descontado 10 puntos por la incentivación lo que contábamos la vez pasada, y Ferrocarril Oeste. En el 63, faltando 3 fechas, no nos olvidemos que había asumido el radicalismo a través de Arturo Illia, y había un dirigente radical, Raúl Colombo, como presidente de la AFA, que muy pronto sería reemplazado por Francisco Perete, que era hermano del vicepresidente de la República, porque la fórmula era Illia Perete. Carlos Perete era, ¿no? Carlos Perete. No, la verdad, me parece que era Carlos. Puede ser. Bueno, el asunto es el siguiente. Faltando 2 fechas, descendió Estudiantes de La Plata. ¿Qué pasó? Se anularon los descensos una vez que terminó el campeonato, y poco tiempo después se decidió que en los años 64, 65 y 66 tampoco hubiese descensos. En realidad, se decidió que en el 64 no hubiese descensos. El argumento fue que había pocos equipos en primera y que había que aumentar la cantidad. En el 65 y 66, mientras estaba el gobierno de Arturo Illia, se anularon los descensos, pero cuando ya el campeonato había avanzado. En el 66, ya había sido el golpe de estado de Onganía del 28 de junio del 66, y la idea, el espíritu era mantener los descensos. Estaba descendiendo Colón de Santa Fe, que había subido en el año anterior, pero finalmente llegó la orden de anular los descensos también. El argumento era mantener la paz social. Curiosamente, y estamos hablando de esta primera parte de los promedios que quedaron archivados, porque hasta el 62, que se efectivizó el descenso de Quilmes y de Ferro, se mantuvieron los promedios entre 1957 y 1962. ¿Dejaron de haber resultados extraños en las últimas fechas o todo sigue igual? Todo siguió igual. No, me imaginé. Eso pasa en todos los países, obviamente, no solamente acá. Me parece ridículo poner promedios para tratar de impedir que se den resultados raros en las últimas fechas. Claro. No cambia nada. En realidad se ponen para que equipos de determinada importancia no desciendan. Bueno, volvieron los descensos en 1967 con el torneo de reclasificación, que agrupaba a los 6 peores de primera división. No había descenso directo. Los 6 peores de primera división y los 4 mejores de segunda, de primera B, jugaban un torneo todos contra todos, 18 fechas, y al término del campeonato los 6 primeros permanecían en primera o ascendían, y los 4 últimos descendían o permanecían en segunda división. Eso pasó en el 67 y en el 68. Se siguieron dando estos torneos reclasificatorios de otra manera, hasta que volvieron los descensos, volvió un único descenso en 1976, que le tocó al equipo más modesto de la categoría, a San Telmo, que jugó un año en primera, se dio el gusto de ganarle al campeón, a Boca, 3-1 en la cancha de Huracán, pero se fue al descenso. San Telmo peleaba mano a mano para no descender con Vélez y con Racing.
No pudo. Y lo tenía difícil. No pudo. Tenía difícil. Yo me acuerdo un partido de San Telmo que acabó con 7 jugadores. Con Huracán. Con Huracán. Terminó perdiéndolo. Le voy a decir que terminó con 5 jugadores San Telmo. Bueno, no se podía. Fue récord. Claudio Busca fue el árbitro, le permitió seguir jugando con un arquero que era Pisapi al win izquierdo y con una línea de 4 defensores. Eso fue lo insólito. Eso es antirreglamentario. Estamos de acuerdo. Pero bueno, una cosa más antirreglamentaria dentro de la historia del fútbol argentino. Pero partido iba a terminar en el momento que Huracán hiciera el segundo gol. Lo hizo cuando iban 5 minutos de descuento y terminó ganándolo 2-1. Bueno, la historia es que el promedio arrancó en 1957, que no empezó en 1983. Después vamos a contar alguna cosa del 83, de la década del 80. Pero qué curioso, que en el periodo democrático del 63 al 66 se anularon los descensos. Y en el periodo democrático del 73 al 76, en realidad, como hubo golpe de Estado, se determinó el descenso de San Telmo, pero 73, 74 y 75, gobierno constitucional, tampoco hubo descensos. Siguiendo esta tónica, en 1983 le tocó descender a Racing y a Nueva Chicago. Y el diputado de Mataderos de la capital federal, Liborio Pupilo, fue el autor del segundo proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados pidiendo que se anulasen los descensos de Chicago y de Racing con el argumento de mantener la paz social. No le dieron bola y descendieron los equipos. Qué curioso. Historias del descenso. Si uno se tiene que poner a hacer un libro sobre los dimes y los cambios y contramarchas que se dan en el fútbol argentino en la organización de los campeonatos, en la determinación de los desempates, de los desenlaces, creo que tenemos para hacer una colección más grande que la enciclopedia Larousse. Sí, claro. Sin duda.